Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez-Ver y en estos momentos me encuentro con el licenciado y profesor Gerardo Bosques Hernández. Saludos, profesor. Saludos, Amber, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El profesor y licenciado Bosques Hernández es profesor de Derecho de Sucesiones en la Facultad Interamericana de Puerto Rico. Pues, profesor, nos encontramos entonces aquí, ¿verdad?, ante un contexto de distanciamiento social en el que pues ya estamos viendo que se están afectando diferentes procesos ante abogados y sobre todo también ante notarios. Esos procedimientos que requieren unas formalidades y los tribunales están cerrados. Y las personas no pueden reunirse como tal, pues ha enfrentado unos retos y ese es, por ejemplo, el caso de los documentos ante notario como los testamentos. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea de identificar, por ejemplo, el testamento hológrafo, que sabemos que es un documento donde las personas pueden decir su voluntad, plasmarla, y si siguen unas formalidades, sí podría ser efectivo, ¿verdad? Y es lo que llamamos un testamento hológrafo. Así que, por favor, vamos entonces a iniciar esta discusión para que las personas puedan conocer qué formalidades tienen, cuál debe ser algunos puntos de su contenido. Pero vamos a empezar entonces por algo muy básico. ¿Qué es un testamento? ¿Quién necesita hacer un testamento? Bueno, primero, Amber, agradecer a Microjuris siempre, ¿verdad?, contar con uno para todos estos proyectos. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que vayamos manejando este tipo de actos fuera de lo que es la típica oficina notarial, ¿no? La recomendación siempre es, bueno, consulte su notario, consulte su abogado. Lo más seguro, y vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro a lo largo de esta conversación, es que se haga un testamento abierto, pero ciertamente con lo que es el distanciamiento social y pues las medidas que se han tomado, tenemos que buscar herramientas que le permitan a los ciudadanos pues, manejar estos documentos. Yo creo que sí, lo más importante es comenzar por el principio, vamos, ¿qué es un testamento? ¿No? Y un testamento es un documento legal que determina lo que va a suceder con las propiedades, con las decisiones que tome la persona al momento de la muerte, ¿no? Declara quién va a recibir las propiedades y en qué proporciones. Ciertamente hay unos límites de los cuales conversaremos, pero el testamento en esencia es ese documento para después de la muerte, ¿no? Son las decisiones del testador. ¿Y quién, por ejemplo, necesita un testamento? ¿En qué circunstancias una persona necesitaría testar o le conviene? Bueno, ¿verdad? Quizás como profesor de sucesiones estoy un poco viciado, pero yo creo que todos deberíamos tener un testamento. Yo creo que testar es apoderarse de este proceso de la muerte, ¿no? De estos tantos miedos que a veces, miedo a lo desconocido, no sabemos lo que pasa con la muerte, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería tener un testamento, pero ciertamente hay circunstancias donde puede ser más importante, como por ejemplo cuando hay hijos menores de edad, cuando hay relaciones que no están, no es, cuando se quiere traer algún heredero que no sea lo que el derecho define como familia, por ejemplo, una pareja que no esté, sexual. claro, una pareja que no esté casada, la única forma que podría tener algunas protecciones con ocasión de la muerte del testador sería testando. Si no hay un testamento, esa pareja no casada no recibiría nada. Igualmente ocurriría con relaciones de hecho, hijos de crianza, padres de crianza. Si una persona quiere que su padre de crianza recibe algo o su hijo de crianza reciba algo, situación que es muy común, donde tenemos Claro. personas que se casan con personas que tienen ya hijos, y en esas circunstancias pues es muy importante que se haga un testamento. Bien, y entonces, por ejemplo, si no se testa, ¿verdad? Si no se otorga un testamento, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene no testar? Bueno, el no testar conlleva entonces abrir una sucesión intestada, ¿no? La sucesión intestada, la ley es la que nos va a establecer quiénes van a ser los herederos y hay un orden. O sea, yo pienso, creo que también, antes de llegar a la intestada, me parece que hay que romper muchos mitos,
¿no? Existe el mito de que el que no tiene dinero no tiene por qué testar. Bueno, yo creo que el valor de los bienes es subjetivo. Yo creo que lo que para mí es importante no necesariamente tiene un valor en el mercado, y yo puedo querer que determinado escrito, determinado libro, determinado disco, determinado cuadro vaya a determinada persona. No tiene que haber grandes riquezas, no tengo que ser un millonario para hacer un testamento. Y yo creo que quiero insistir en eso, quiero insistir en que todo el mundo tiene algo que le gustaría que alguien recibiera al momento de su muerte. O sea, y un testamento puede ser tan sencillo como lo veremos más adelante, pero creo que hay que romper ese mito de que para testar hay que tener grandes riquezas, o que para testar hay que estar casi en un lecho de muerte. O sea, no, yo creo que todos deberíamos testar. Entonces, Igualmente, había valores subjetivos, claro. porque entonces se ve desde la perspectiva también de disponer de bienes, pero también un testamento sirve por si se tienen hijos menores, es una manera para disponer del cuidado de ellos en un Claro, yo le futuro. podría, en un testamento podría designarse un tutor para fin de que se haga cargo de estos hijos menores o hijos incapaces también, pues, suele suceder, ¿no? Que las personas con hijos incapaces o hijos menores de edad estén testando para asegurar el bienestar de estas personas. Cuando me refería a los bienes, el valor subjetivo, pensemos en algo que uno recibe por generaciones. O sea, pensemos en un cuadro, un libro que el abuelo se lo dio al papá, que el papá se lo dio al hijo y ahora este hijo quiere que su descendencia lo reciba. O sea, ese valor sentimental familiar yo creo que es importante manejarlo. O sea, nuevamente, no tengo que tener millones de dólares en una cuenta de banco para hacer un testamento. Es meramente apoderarme, ¿no? de esos bienes y manejar esos bienes que ciertamente tenemos, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? Miren, yo he trabajado, Amber, quizás uno de estos ejemplos en mi experiencia preparando testamentos, no era ni tan siquiera para un hijo, era quién se va a hacer cargo de la mascota, la gran preocupación de esta testadora. Y ella quiso testar para dejar a quién se iba a encargar de su perro. Yo creo que es una cosa muy, muy loable, y yo creo que son cosas que vale la pena disponer, ¿no? Así mismo es. Y entonces ahora sí, si no se testa, ¿verdad? Porque entonces después vamos a entrar en las formalidades de este documento, el testamento hológrafo, el cómo se hace, las formalidades que debe presentar y algunos puntos de su contenido. Pero vamos a, ¿verdad? Para tener el panorama más amplio, ya dijimos lo que implica testar, pero ¿qué implica no testar? Claro, cuando una persona no testa, se habla de una sucesión intestada. Y es la ley la que va a establecer quiénes son los herederos, ¿no? Ciertamente las únicas personas que estarían llamadas a una sucesión intestada serían pues, los herederos, los familiares consanguíneos, descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales en su momento. Pero insisto en que intestada siempre va a ser una familia biológica, ¿no? Reconocida por la ley. Ciertamente hay que hacer, después de la muerte de una persona, cuando no hay testamento, tendría que hacerse una declaratoria de herederos en los tribunales, y es el tribunal quien establece quién serán esos herederos. El orden, muy sencillo, ¿verdad? Sin entrar en todos estos diagramas con los cuales a veces torturamos a los estudiantes de Derecho, vamos primero a los hijos y descendientes en partes iguales. Si no hay hijos o descendientes, vamos a los padres o ascendientes, vamos hacia arriba. De no haber hijos ni padres, lo hereda todo el cónyuge, y de no haber cónyuge, entonces tíos y sobrinos. Si no hay tíos y sobrinos, los demás colaterales, los demás familiares por consanguinidad hasta el 6º grado. Y de no haber familiares hasta el 6º grado, entonces lo recibe el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, esa es la distribución, ciertamente con algunas distinciones de cómo se va a distribuir, pero en esencia y como regla general va a ser en partes iguales entre esta familia consanguínea. Bien, pues entonces ahora vamos a entrar de lleno al testamento hológrafo, pero estaba viendo en una presentación un resumen suyo, ¿verdad?, de sus clases y conferencias,
que hay un dato curioso, que es que en el Código Civil de Puerto Rico hay un artículo, el 651, que es el testamento otorgado en tiempo de epidemia. Así que Correcto. ahí hay, pero entonces si nos lo puede explicar, y si aplica o no aplica, ¿cuál es su opinión? Claro, mire, cuando hablamos de, ¿verdad? Orientando a la comunidad cómo preparar un testamento, uno siempre está pues, comparando entre el testamento hológrafo y el testamento abierto. Desde la formalidad, cuál es más sencillo, cuál es más complejo, cuál es más seguro, cuál pues, tiene algunos riesgos, los cuales explicaremos. Pero ciertamente, dada la circunstancia en la que estamos, tenemos que discutir el artículo 651, que es el testamento otorgado en tiempo de epidemia. De entrada, tenemos que decir que esto es un artículo que está pensado desde el Código Civil Español de 1889, por lo tanto está pensado hace 2 siglos allá. Ciertamente, pues está ahí el testamento de epidemia, pero lo que hace es flexibilizar algunas de las normas del testamento abierto. A ver, vamos a ver que el testamento abierto es el que se hace frente a notario con 3 testigos. Pero el testamento otorgado en tiempo de epidemia, y de hecho nuestro código lo trata muy similar al testamento otorgado en peligro inminente de muerte, lo que hace es que, haber sido declarada ya una epidemia, como estamos, puede otorgarse sin la intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años. Claro, sabemos que el testamento abierto tiene que ser frente a un notario y 3 testigos mayores de 21. O sea que le está ahí, puede ser sin la intervención del notario, y esto tenemos que verlo con jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de principios del siglo pasado, con una jurisprudencia sobre, no, por supuesto, no hay casos de peligro inminente de epidemia, lo que hay es unos pocos casos del Tribunal Supremo sobre peligro inminente de muerte. Y uno de estos casos de peligro inminente de muerte, el tribunal declaró nulo ese testamento porque no se probó que no pudieron conseguir un notario. O sea, que esta disposición de sin la intervención de un notario en caso de epidemia, se tiene que probar que no fue posible conseguirlo. A manera, ¿verdad? Como dato curioso, el caso fue en los años 30, 1930, en San Germán, y el punto que levanta el Tribunal Supremo de Puerto Rico es que en ese momento en San Germán habían 3 notarios y que pudieron haber hecho los esfuerzos para conseguir uno. Entonces, claro, es algo que podría hacerse sin notario, pero tenemos que poder demostrar que no se pudo conseguir un notario. Ya sabemos que tendríamos que demostrar que no conseguimos un notario. Claro, Y claro. Y bueno, ahí sí entonces vamos al testamento abierto y el hológrafo. El testamento abierto es como el más que todo el mundo conoce, digamos, el que se otorga ante un notario con 3 testigos mayores de 21 años. Y entonces ese lo guarda el notario y entonces en el momento entonces de muerte, entonces hay un proceso de su lectura y tal. Ese implica un notario. Lo que queremos entonces acá es irnos a explicar el hológrafo, que es como un testamento do it yourself, ¿verdad? Como que tú lo puedes hacer de tu puño y letra y puede ser válido siempre y cuando se observen algunas formalidades. Por ejemplo, si nos puede dar algún ejemplo, ¿verdad? Bueno, mira, ciertamente, el testamento abierto está cargado de muchísimas formalidades y es el que se hace, como bien explica, frente a un notario y 3 testigos que tienen que cumplir con una serie de requisitos también. El testamento hológrafo no conlleva notario, no conlleva testigos, puede hacerlo cualquier persona en la comodidad de su casa, siempre y cuando tenga capacidad, ¿no? Esta capacidad la tenemos que medir de 2 maneras. Primero, tiene que ser, para el testamento hológrafo, tiene que ser mayor de 18 años. No así el testamento abierto, que se puede hacer mayores de 14 años. Pero también tiene que estar en su sano juicio la persona. O sea, si hay una declaración de incapacidad, pues no podrá evidentemente hacer un testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un documento privado que la persona lo tiene que escribir de su puño y letra, con sus rasgos caligráficos. Typeado en computadora. No puede ser en computadora, no puede ser en video, no puede ser en un iPad, no puede ser fotocopia,
Tiene que ser agarrar un puño bolígrafo, y letra. lápiz y Sí, con, importante. con los rasgos calígrafos de la persona, ¿no? Porque no solamente la letra, sino que tiene que estar también firmado, tanto la letra como la firma, en un procedimiento posterior que se conoce como la alteración del testamento hológrafo. El tribunal tiene que convencerse de que en efecto esa es la letra del testador y la firma del testador. Como cuestión de hecho, la Ley de Procedimientos Legales Especiales establece que tendrían que ir 3 testigos que reconozcan esa letra, reconozcan la firma, y de no haber esos 3 testigos, se lleva un perito calígrafo para que lo identifique. O sea que, bien importante cuando se va a redactar este testamento, bueno, que la persona lo escriba de la forma que habitualmente escribe, ¿no? Eso ciertamente tiene otros problemas. Mucha gente ya hoy día no escribe, no tiene, se ha perdido quizás la costumbre de escribir a mano. Yo bromeaba siempre con mis Entonces, alumnos. a lo mejor no hay prueba, no hay libretas de la compra, por ejemplo, tengo que comprar esto, lo otro, Claro, ¿verdad? Como claro, no hay notas por ahí, hay una falta de a lo mejor de evidencia de la caligrafía del claro, causante. claro. Yo miro a veces mis alumnos que ahora todo lo están escribiendo en una computadora, y como que han perdido esos rasgos calígrafos. O sea, uno ve a veces los exámenes, incluso se ven con letras diferentes. Parece como si hubiese 2 personas escribiendo en un mismo documento. Pero bueno, hay toda una práctica de cómo identificar esa letra, pero es bien importante que la persona que decida hacer este testamento hológrafo sepa que lo tiene que hacer con esa letra habitual, ¿no? Hay personas que escriben, yo decía que hay personas que escriben en small caps, o hay personas que escriben en cursivos, pues bueno, pues es importante que utilicemos los mismos rasgos caligráficos con los que habitualmente escribimos. Igualmente, tiene que usarse la firma con la que habitualmente se firma, ¿no? La firma, bien importante, tiene que estar siempre al final. Y este documento hay que añadirle también día, mes y año. Y tiene que el día, mes y año estar de puño y letra también. En caso de haber alguna palabra entre renglón, algo que quieran tachar, algo que quieran salvar, ¿verdad? Cometió un error y lo tachó, para el testamento hológrafo se salva con la firma. Es decir, y esto es una particularidad la que uno siempre ha criticado, que la persona que no conoce sobre estas normas puede caer en este error. Uno normalmente cuando está escribiendo algo y comete un error o quiere salvarlo, pone las iniciales. Pero No en el las inicio. testamento hológrafo hay que hacer la firma y evidentemente deberá coincidir con la firma que está al final del testamento, ¿no? Profesor, entonces también se me ocurre apuntar que el documento del testamento hológrafo, si bien tiene que tener el mes, día y año, tiene que ser de puño y letra, y cuando hay tachaduras hay que salvarlas firmando, no con las iniciales. También hay que decir que no es un documento que tiene que tener unas palabras, como nosotros decimos, talismánicas, ¿verdad? No, profesor, no hay palabras sacramentales, es la expresión que ha usado Sacramentales. nuestro Es como si tribunal. yo fuera a utilizar o a realizar una carta, digamos, día, mes, año. Eh, y entonces ahí comienzo, bueno, yo, mi nombre, y entonces quizás mayor de edad o vecina que vivo en tal lugar, y De entonces hecho, procedo Amber, sería tampoco sería lo identificar, ideal sería lo ideal pero que no se lo tengo identifique que el hacer. testador, pero ni tan siquiera tiene que hacer eso. O sea, estamos hablando de día, mes y año, que refleje que es la voluntad de testar, o sea, que refleje que esta es su voluntad, y que esté firmado. O sea, no podemos sí incluirle mayor de edad, casado, o sea, todo está como si fuera un documento Nada de legal, eso es pero nada de necesario, eso es no. importante. O sea, O es sea, un mes, documento muy sencillo. día, año, y entonces digo, Debe de bueno, reflejar la voluntad voluntad. Claro. es esta y esta, ¿verdad? Que son sobre mis bienes y sobre quizás el cuidado de mis hijos, hasta el cuidado de mis mascotas. Y al final lo firmo. Es así de sencillo. Así de sencillo. Esto es o sea, de hecho, se reconoce en la doctrina el testamento epistolar, que es un hológrafo en formato de carta. Claro, eso también es algo que se ha perdido el uso, ¿no? Siempre pregunto en los cursos, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un correo
y le puso un sellito al sobre, le puso las direcciones. Esa costumbre se ha perdido, pero antes muchos de los testamentos hológrafos eran testamentos epistolares, era la carta donde le digo, esta es mi voluntad. Nuevamente, lo importante es día, mes y año, puño y letra, firma, y que refleje que esto es un testamento. Refleje que es un testamento. Lo que pasa es que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo donde se discutía precisamente el testamento epistolar. Si aquella carta que el testador envió desde Barcelona era un testamento o no. O sea, el tribunal lo que busca es esas palabras, o sea, donde el testador decía, tengo miedo a mi muerte, o sea, tengo miedo y esto lo mío será para que se reparta entre ustedes. Y con unas expresiones así basta para identificar que hay una voluntad mortis causa, o sea, que la persona sabe que eso que está escribiendo es para después de su muerte. Y entonces un testamento hológrafo, que es el que uno hace solo, no tiene que tener un abogado o notario cerca, tiene una peculiaridad o algunas con el testamento abierto. Por ejemplo, es más económico. No tengo que pagar sellos, no tengo que presentarlo en ningún tribunal, yo lo guardo. Claro, hay ciertamente el testamento abierto es un testamento que lo guarda el notario en su protocolo, o sea que hay constancia de que existe, porque se tiene que enviar también, el notario tiene un deber de enviar a la oficina de inspección de notaría al registro de testamentos que se hizo ese testamento, por lo tanto hay constancia, y su conservación está a cargo del notario. O sea, el testamento abierto es una escritura, es un documento público. Sin embargo, el hológrafo es un documento privado donde la persona tiene que asegurarse conservarlo, ¿no? Buscar una manera, estar seguro que al momento de su muerte las personas lo puedan encontrar. O sea, tampoco es esconderlo tanto que nadie nunca lo encuentre, ¿no? Claro. Pero hay que conservarlo, hay que guardarlo y ciertamente tiene menos costos el hológrafo. Vamos, el costo del tiempo que le dedique el papel y el lápiz, claro, pero no hay mucho más. Pero sí hay que decir que el hológrafo, pues bueno, tiene unos riesgos. Al ser un documento privado, puede, ¿verdad?, uno siempre hacer de una manera jocosa. Pues alguien murió la persona, alguien lo encontró, lo leyó y dijo, aquí no me dan nada, y lo rompe en 1000 pedazos. Bueno, desapareció. Eso, o sea, es un asunto que puede ocurrir. Claro, claro. O que se pueda destruir o que nadie lo encuentre. El testamento hológrafo, después de la muerte del testador, hay 5 años para llevarlo al tribunal a hacer el procedimiento de apelación. Eso es importante también. Y el testamento hológrafo, si bien el abierto tendrá unos costos por los asuntos notarial, la escritura, el hológrafo no tiene costos cuando se hace, pero tendrá sí unos costos para llevarlo y poderlo adverar. Adverar. Claro. Esa adveración del hológrafo puede ser, no solamente se puede realizar en los tribunales, sino que se puede realizar en sede notarial. Se puede hacer ante notario solamente, ¿no? Pero eso ya le tocaría a los herederos. Entonces, le pregunto, ya me decidí, voy a hacer un testamento hológrafo, pero ya yo había testado. Ya yo tengo un testamento en una oficina de un notario, pero yo no lo puedo ver ahora, no lo encuentro y yo quiero hacer el testamento hológrafo hoy, ahora. Yo cambié de parecer. El que yo voy a hacer hoy, ahora, puño y letra, ¿revoca el que yo hice hace 5 años, por ejemplo, ante notario? La contestación es sí. El testamento posterior, o sea, el artículo del Código Civil establece que el testamento posterior perfecto revoca el anterior de pleno derecho. Es decir, si yo tengo un testamento y 2 días después hago un segundo testamento donde no menciono el primero, ese primero queda revocado. O sea, yo podría tener varias opciones, ¿no? Hacer un nuevo testamento que modifique el primero, en cuyo caso tendría que mencionar en este Nuevo Testamento el que había hecho. Si no lo menciono, queda revocado de pleno derecho. ¿Sí? En la última expresión se entenderá que es la última voluntad. Bien, y entonces, redondeando, vamos a un asunto que las personas, ¿verdad?, quizás han escuchado mucho sobre los tercios.
¿verdad? Cuando uno testa, que un tercio es para los hijos, que un tercio es de libre disposición y hay uno que le llaman de mejora. Si puede explicar esto, porque, por ejemplo, si no testamos, pues estos tercios no existen, ¿verdad? Claro. Como que todo va a los herederos por partes iguales. Pero bueno, vamos entonces primero a ver si podemos explicar el asunto de las legítimas para los herederos. Claro, mire, ya esto es un tema del contenido del testamento, ¿no? Dentro del contenido del testamento, nuestro ordenamiento, la ley, establece que hay una porción, en el caso de descendientes es un tercio, que tiene que ir por partes iguales a los hijos y descendientes, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico establece que nosotros no tenemos libertad absoluta de disponer de nuestros bienes, velando así por determinados herederos que el Estado prioriza. En el caso de si la persona tiene hijos o descendientes, hay 2/3 partes que tienen que ir a los hijos o descendientes. De esas 2/3 partes, hay una tercera parte que va en partes iguales a los hijos. Esa segunda tercera parte, que como identifica se llama la mejora, el ordenamiento me establece que tengo que disponerlo a favor de algún descendiente. O sea, no puedo salirme de partes iguales. O sea, se lo puedo dar todo a un hijo, todo a un nieto, a una nieta, a mis nietos en partes iguales, pero tiene que ser siempre o sea, dentro de lo que serían descendientes. Y entonces nos queda el último tercio, que se conoce como libre disposición, al cual la persona lo podría disponer a quien tenga bien hacerlo, ¿no? Esto es bien importante porque si no se cumple con estas legítimas, podría haber algunos procesos donde se esté dejando fuera algún hijo y el ordenamiento va a proteger a los descendientes. En caso de no haber hijos o descendientes, que la persona tenga ascendientes, la legítima de los ascendientes, de los padres o madres, es la mitad de la herencia. Entonces la mitad de la herencia es legítima para los padres y la otra mitad es libre disposición. De no haber descendientes ni ascendientes, hay una libertad de disponer de los bienes, ciertamente con alguna porción que se le da por ley al cónyuge. Bien, no queremos ser aquí exhaustivos, ¿verdad? Ni tampoco estamos dando un asesoramiento completo para poder hacer un testamento, pero sí queríamos pues darles algunas ideas. Y por ejemplo, algo que las personas tienden también a confundirse es, bueno, yo puedo hacer un testamento y entonces desheredo a un hijo. Esto es un proceso que tendría que ser previo a testar, o yo puedo en un testamento desheredar a un hijo y romper con lo que usted menciona de estas legítimas y estos tercios que tienen que disponerse para los hijos. Bueno, la desheredación se tiene que hacer en testamento. Y la desheredación se debe hacer solamente por unas causas muy específicas que están contempladas en el Código Civil. Yo creo que ¿verdad? La idea de esta conversación pues, es sentar unas bases de bueno, cómo hacerlo. Ciertamente, esto no es un asesoramiento legal, ni tampoco se crea una relación jurídica de privilegio abogado-cliente, ¿no? Mi consejo sería, si tiene interés en desheredar o hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Que ya exceda de la complejidad que estamos manejando, ciertamente la recomendación sería consulte su abogado, consulte su notario. Si bien es cierto que, bueno, con este tema del distanciamiento social, pues, hay poca movilidad, hay poco acceso, pero me consta que compañeros del Colegio de Notarios, compañeros del Colegio de Abogados, están haciendo, ¿verdad?, algún tipo de teleconsulta donde incluso podría asesorar sobre esos temas. Creo que ya, ¿verdad?, una desheredación es en testamento, se tiene que hacer por unas causas, pero bueno, me parece que sería conveniente que en un tema como ese ya hubiese algún tipo de asesoramiento legal. Yo creo que la relación con abogado o notario es una relación de confianza, ¿no? Yo creo que es importante que también los consultemos ya para estas cosas. Así. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco su tiempo, y a ustedes que siempre nos sintonizan, también les damos las gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.